Vamos a hablar en la columna del Observador de hoy de los datos del empleo, primeros datos estadísticos del primer trimestre de 2023 para saber, bueno, en qué situación estamos en nuestro país. Se ha mantenido estable la desocupación en la Argentina, ha aumentado el dato que tenemos aquí, la informalidad, que es un dato que preocupa y debiera ocupar a aquellos que están en las carteras laborales dentro del gobierno para empezar a modificar esta infraestructura que tiene que ver con la informalidad, porque hay situaciones que acontecen con el tiempo, con el avance de la etapa laboral y donde se necesita, lógicamente, esta base de estructura formal en el trabajo para, pensando en un final de etapa laboral, por lo menos los aportes jubilatorios, ¿no? Y tener una buena etapa en el final de la actividad de trabajo. Este es el dato preocupante, que no ha habido cambios, no ha habido movimientos que hablen de una modificación que tienen que ver con esto. Parece que en la Argentina otras cuestiones son siempre mucho más interesantes que estas. De acuerdo con los datos del INDEC, la tasa de desempleo, esta es la tasa que mide la cantidad de personas que buscan empleo y no lo consiguen, se ha mantenido en valores casi idénticos a igual periodo de 2022, un 7%, que es lo que manifestamos aquí. También se registró un aumento en el nivel de actividad y la tasa de empleo, que muestra que hay más personas buscando y consiguiendo trabajo. Esto también es otro dato concreto, ¿no?, que se manifiesta. Al igual que durante 2022 se produjo una suba en los empleos informales, es decir, que no poseen, lo que decíamos, ¿no?, los beneficios de un trabajo estable, en detrimento del empleo formal, que cayó en ese mismo periodo que fue evaluado, ¿no? Próxima placa. El INDEC ha informado que la desocupación en la Argentina fue del 7,1% en el tercer trimestre de 2022, una caída de un punto en relación a igual periodo de 2021, cuando el registro fue de 8,2, y un incremento de 0,2 si se tiene en cuenta el dato del trimestre anterior. La caída de la desocupación estuvo acompañada nuevamente por un aumento de la tasa de actividad, que muestra el dato de la población económicamente activa, personas que trabajan o buscan empleo de manera activa, que en el tercer trimestre del año pasado se elevó a 0,9 puntos porcentuales, un 47,6% con relación a igual periodo de 2021, donde se había hecho la evaluación. En tanto, la tasa de empleo, que es la que mide la cantidad de personas ocupadas, aumentó del 43,6% al 44,2%. Datos que son elocuentes respecto a que el 5,3% de los trabajadores se encuentran subocupados. ¿Qué significa, no? Es decir, trabajan menos de 35 horas semanales. El 24,9% se considera ocupado pleno, esto es un trabajo de hasta 35 horas semanales, y el 12,8% está sobreocupado, trabaja más de 45 horas en nuestro país. El dato, ¿no? En el primer trimestre de 2023 la desocupación se mantuvo estable, pero aumentó la informalidad. Y este es el dato que debe preocupar respecto a esta cuestión. Tenía un dato que les quería compartir que tiene que ver con la comparativa del desempleo por región, ¿no? El conglomerado urbano con más desocupados es San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, con el 8,6%, seguido por Gran Córdoba con un 8,5%, con Urbano Bonaerense con un 8,3%, Concordia un 8,2% y Gran Rosario un 7,9%. Nos debe preocupar esta letra fina, ¿no?, que tiene que ver con los empleos informales, porque son características de poca construcción o de escasa construcción económica en un país que necesita la generación de empleo genuino, y a partir de allí generar bases para, bueno, modificar también lo que decimos, ¿no?, con las estructuras estos de planes sociales, estas asistencialismos de los gobiernos, que deben radicalmente cambiar la esencia y el contenido
contenido de lo que son, ¿no? Estos planes que debieran servir para un momento en la vida laboral donde hay complicaciones y luego transformarlo por un trabajo real, un trabajo formal, para que, como lo decíamos en el comienzo, tengamos y los trabajadores tengan la posibilidad de tener una estructura de protección laboral completa. Debe cambiarse también una estructura laboral en la Argentina que ya, bueno, una ley que tiene muchísimos años en nuestro país. Cuestiones de agenda que deben empezar a ocupar a los gobiernos respecto a cómo programar y que estos datos que se vienen comparando todos los años en la Argentina y arrojan números negativos, empiecen a cambiar radicalmente y a positivizarse los números para tener, bueno, una economía en 15, 20 años que diste muy lejos de lo que significa la situación laboral en nuestro país en esta etapa. Debe haber un cambio allí estructural para los trabajadores en situación informal. Esto es Bella Tarde Argentina, nos hacemos la pausa y ya continuamos con más. Ya veremos.